Armando Quiroz Adame es un psicólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UNAM. Tiene especialidad en desarrollo infantil y cuenta con un diplomado en desarrollo humano y una maestría en psicología educativa. Además, tiene una maestría en terapia familiar y ha complementado su formación con diplomados y especializaciones bastante diversos. Tiene más de 4 décadas de experiencia y se ha dedicado a promover el desarrollo de una vida emocional estable y armoniosa en las personas. También se ha dedicado a la formación de psicólogos que están verdaderamente comprometidos con el ejercicio de su profesión. Su práctica clínica abarca desde la atención a familias, parejas e individuos y pues tiene más de 30 años acumulados como terapeuta, ¿no? Entonces, todos sabemos que la experiencia verdaderamente es pues una de las fortalezas más grandes que puede tener un terapeuta. Em, Ha trabajado en muchísimas universidades en México y en el extranjero, o sea, estamos ante una persona reconocida internacionalmente y se ha desempeñado como investigador, como director de la carrera de psicología y ha participado en la difusión del conocimiento psicológico como ponente, conferencista, conductor de talleres en congresos, como ya les he comentado, nacionales e internacionales, y abordando temas como la pareja, la familia, la sexualidad, la calidad de vida. Es el autor de en esta misma misión de difundir justamente este conocimiento, es autor de más de 11 libros y ha impartido conferencias y talleres en los eventos más reconocidos del ámbito psicológico a nivel nacional e internacional. Si no fuera suficiente, en 2019 recibió el Premio Nacional de Psicología, que es otorgado por la Federación Mexicana de Psicología en la categoría de trayectoria y ejercicio destacado de la profesión. Entonces, como pueden ver, estamos ante una verdadera personalidad y me gustaría contarles una pequeña anécdota porque yo creo que revela mucho del carácter de la persona, que justamente cuando nos enteramos que existía una eminencia de este calibre, pues, pues con toda la humildad y la trepidación que ello amerita, nos acercamos a él y dijimos, pues bueno, el no ya lo tenemos, ¿no? Y, y entonces, pues le pedimos si nos podía regalar este webinar. Le confesamos, pues estamos un poquito perdidos en el tema de discapacidad, perdón, de sexualidad, y vemos que es una necesidad importante de nuestra comunidad. Y les puedo decir que pues nos dio el sí de manera inmediata, ¿no? Y eso yo creo que habla muchísimo del carácter de la persona. Así es que, doctor Armando, todo este candor lo agradezco, esta generosidad. Y pues la comunidad ríe, te da la bienvenida Muchas y gracias. a nombre de la comunidad puedo decir, pues sí, tenemos nosotros una gran trayectoria en equinoterapia, pero efectivamente sabemos que en materia de sexualidad estamos, pues, pues a mí alguna vez me dijeron que había algo que pasaba con una cigüeña y pues ahí me quedé, ¿no? Entonces, pues ahora sí, dejo a nuestra comunidad en tus manos con un enorme Muchas agradecimiento. gracias. Muchas gracias, Pablo. Con un gusto de participar, estar con ustedes y de ampliar el conocimiento acerca de una de las funciones del cuerpo humano más importantes. Porque podríamos decir que tanto el sexo como la sexualidad, y ahorita hacemos cuál es la diferencia, es el instinto más poderoso que tenemos, el ser humano, porque es el encargado de la reproducción de la especie. Y lo que la naturaleza desea, pues es precisamente que no se extinga, ¿no? O sea, la especie tiene que continuar, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera que ahorita voy a exponer algunos aspectos importantes, pero me gustaría que la segunda parte de esta conferencia fueran preguntas, con el objeto de que efectivamente pueda yo ayudar a las familias a resolver situaciones específicas de lo que cada quien enfrenta en su vida, tanto personal como con la crianza, ¿no? Porque el padre y la madre, pues somos guías de este proceso, ¿no? Entonces es muy importante que yo conozca de viva voz las situaciones que están viviendo con el objeto precisamente de poder ayudar a situaciones concretas y dar respuesta pues a estas situaciones, ¿no? Porque finalmente nos podemos ir en la teoría y nos echamos, no una hora, nos podemos echar un curso completo, ¿no? Pero pues eso no resuelve, pues da información, sí,
pero la idea es que yo pueda ayudarles a resolver situaciones que ustedes estén enfrentando con sus niños, ¿no? Con sus niñas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que ustedes se sientan seguros, ¿verdad? Las mamás se sientan seguras de que lo que están haciendo y lo que están informando realmente da una solución tanto a la familia como a la pareja, como al crío, ¿no? ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de que tengan ustedes la seguridad de que lo que hacen es lo más adecuado, ¿no? Es lo correcto, ¿no? Entonces, empecemos con esto, ¿no? Por un lado tenemos el sexo. El sexo es la característica física que la naturaleza nos ha dado en el cuerpo, ¿ok? O sea, ese es, eh, digamos, las características que el cuerpo tiene como masculino o como femenino, ¿sí? Y obviamente funciones no solamente corporales, sino biológicas y también sentimentales y también neurológicas que son muy diferentes. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el cuerpo de un hombre y vemos el cerebro de un hombre, pues van a funcionar de un modo. El otro lado, la parte femenina, pues tiene un cerebro que funciona diferente y un cuerpo que funciona también muy diferente. Y aquí una característica bien importante, porque es ahí donde está la parte de lo que es la sexualidad. O sea, la sexualidad es lo que hacemos con el sexo, pues. O sea, cómo expresamos nosotros el ejercicio de las características físicas que tiene el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer, ¿no? O sea, cómo las combinamos, ¿no? Y aquí como la primera regla, y esto va para los adultos, ¿no? Y para las parejas, ¿no? Es increíble cómo la naturaleza nos hace tan diferentes, pero deliciosamente complementarios. Porque efectivamente, cuando el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer se unen, y sobre todo cuando hay no nada más atractivo, sino cuando hay cariño, cuando hay afecto, cuando hay amor, pues entonces la relación se complementa de una manera increíble, ¿no? Tan increíble que en Bueno, ese originales. proceso del ejercicio de la sexualidad podemos reproducirnos, es decir, a imagen y semejanza, ¿no? O sea, fíjense el poder que tiene el ejercicio de la sexualidad y del sexo, pues, ¿no? Yo digo que en ese momento, cuando la pareja se une para procrear, somos como dioses, porque estamos precisamente haciendo algo que es un milagro, el milagro de la vida, a través del ejercicio de la sexualidad. Y obviamente cuando ese ejercicio de lo que la naturaleza nos ha dado es dentro de un terreno amoroso, dentro de un terreno afectivo, sincero, de honestidad y de respeto, entonces la integración tanto del cuerpo del hombre como del cuerpo de la mujer, como también de los sentimientos y el pensamiento del hombre y el pensamiento de la mujer, entonces da un contexto afectivo muy importante, porque entonces la pareja que se ama y que además dentro de ese amor tiene sexo, genera un estado de bienestar que no se puede lograr de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Oye, Porque ahí es donde el ser humano encuentra su plenitud. O sea, ojo con eso. Ahí es donde encontramos la plenitud. Porque entonces somos amados y recibimos amor. Porque dar sin recibir, pues sí, suena bonito, pero no es lo que realmente esperamos, ¿no? O sea, tiene que haber esa reciprocidad, ¿sí? Es una ida y vuelta. Entonces, esa parte resulta crucial, pues, ¿no? Porque finalmente es algo que permite que nosotros tengamos una expresión de la totalidad de la capacidad que tiene el cuerpo, no solamente para sentir agrado, sino para reproducirse. Entonces, finalmente, ¿qué se necesita? Que conozcamos nuestro cuerpo. Y esa es precisamente la primera parte que es fundamental en la educación de la sexualidad. Porque, ¿qué sucede? Pues muchas veces llegamos a la edad adulta, incluso podemos obtener la pareja, tener la pareja, pero no conocemos nuestro propio cuerpo, ¿no? Ni sus partes y muchas veces menos sus funciones. Y ahí es ahí donde se hace un hueco tremendo, porque cuando ya tenemos una condición de esa naturaleza, en donde desconozco mi ser, mi funcionamiento,
pues no puedo complementar con el otro, ¿no? Con la otra persona. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues somos dos desconocidos que al mismo tiempo queremos, pues en lugar de conocernos nosotros, conocer al otro, ¿no? Y lo único que hacemos es confundirnos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer precisamente nuestro cuerpo, ¿no? Y nombrarlo de manera anatómica. Es decir, el pene se llama pene y la vagina se llama vagina, ¿ok? Porque si es la cosita o es aquellito, ya hay una distorsión. Y esa distorsión es donde empezamos a confundirnos. Entonces, la primera recomendación que se hace cuando estamos trabajando en este aspecto es precisamente que al niño, a la niña, se le vaya dando los nombres anatómicos de su cuerpo. Y que además eso empiece desde temprano. ¿Por qué? Porque el niño o la niña, cuando ya tienen un uso del lenguaje, y estamos hablando de los 2, 3 años, ¿sí? Y a veces hasta antes, es cuando el niño y la niña ya tienen que saber que su pene se llama pene, que su vagina se llama vagina. Y en la medida que va creciendo ese niño y esa niña, se le van a ir nombrando más partes, porque finalmente la complejidad de lo que es la anatomía sexual, pues tiene muchas partes, ¿no? Entonces, ¿qué viene sucediendo? Al niño más adelante le vamos a tener que decir que hay testículos y a la niña le vamos a tener que decir que hay labios superiores, inferiores. Y más al rato le vamos a tener que decir al niño que hay prepucio, ¿no? Y más al rato a la niña le vamos a tener que decir que hay, pues, que las partes en las que está formada su anatomía, ¿no? Porque finalmente pues vamos a tener que ir nombrando esas partes, ¿no? Entonces no nomás hay vagina, sino que también hay uretra. Y entonces finalmente también el niño va a tener que ir conociendo que más adelante hay eyaculación. Y más adelante, ya cerca de la adolescencia, pues lo que es un orgasmo, ¿no? Entonces finalmente, si nosotros como personas adultas no conocemos eso, pues no podemos enseñar, nadie puede enseñar lo que no sabe, ¿no? Lo vamos a enseñar con distorsiones, ¿no? Y además, por la condición que tenemos en México de una situación en la que se nos oculta lo que es el ejercicio del placer, porque finalmente el sexo está hecho para eso, ¿sí? La sexualidad está hecha para eso, para que descubras el placer, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues evidentemente si has tenido abuso, si has tenido mala información, pues el placer no se va a dar, o se va a dar de una manera distorsionada. Y en esa distorsión lo que vamos a encontrar es culpa, ¿no? Y vergüenza. Y obviamente cuando tú desarrollas una sexualidad con culpa y vergüenza, no va a ser plena. Entonces, tarea para los adultos, ¿no? O sea, quitemos la culpa, quitemos la vergüenza y veamos que la sexualidad y el ejercicio de lo que es la parte anatómica que corresponde al hombre y a la mujer son completamente naturales y que están hechas precisamente para que nosotros podamos tener el placer natural más elevado del cual está el cuerpo capacitado, ¿no? ¿Y qué viene siendo esto? Pues no solamente para la persona normal que no tiene ninguna deficiencia, sino también para las personas que tienen una deficiencia, una discapacidad. Y que esas discapacidades pueden ser intelectuales, pueden ser físicas, pueden ser funcionales, pueden ser de distintas formas, porque hay una variedad inmensa de esas disfunciones en el lenguaje, en la vista, en la movilidad, en la formación del cuerpo, en el crecimiento, en la anatomía. O sea, hay una variedad y cada vez Que encontramos también no más, crees ¿no? que dio pastel, ¿eh? Sí, sí, le dio un pedacito a su... Eh, Ya. Nancy, ya pega tu micrófono. Gracias. Entonces es importante que nosotros tengamos esa consideración, ¿sí? Que podamos darnos cuenta de que en mucho nosotros como adultos somos ignorantes de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Y no nomás cómo funciona, sino de cómo complementa, ¿no? Porque efectivamente una pareja que no sabe complementar, pues no va a encontrar el placer más elevado que es. ¿Y por qué? Pues por vergüenza y culpa. Y por otro lado, por ignorancia, ¿no? Por desconocimiento. Y ya con esa tengo para no estar completo, pues para no estar contento, ¿no? Porque ignoro, no sé complementar, no me conozco bien, pues menos voy a conocer el cuerpo del otro, ¿no? Y luego no hablamos de eso. Y entonces una pregunta que es típica de una consulta ya
de sexualidad es que si conoces en tu cuerpo cuáles son las caricias que más placer te otorgan. Y también si conoces el cuerpo de tu compañera o de tu compañero y cuál es la caricia que más placer recibe. Conversación de tarea para todos ustedes, ¿eh? Con el objeto precisamente de poder ampliar el campo de conocimiento, ¿no? Y buscarse alguna información que ahora hay cantidad en todos lados. Ahora hasta con la inteligencia artificial tenemos acceso a toda la información, no se diga con YouTube y con Google, pues para que conozcamos cómo es que funciona nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo podemos entrar en este proceso, ¿no? Porque finalmente, fíjense qué sucede. Estoy hablando del placer, porque efectivamente la sexualidad bien ejercida es la fuente de placer más elevada que tenemos los seres humanos. Y ojo, un regalo de la misma naturaleza al género humano es que ese placer no necesite estar ligado con el proceso de gestación. En todos los demás animales, ese placer de la sexualidad está ligado a lo que es la gestación. Es decir, los otros seres tienen sexo para reproducirse. El ser humano tenemos un regalazo de la naturaleza porque podemos tener sexo sin necesidad de reproducirnos. Entonces esto nos da un panorama de placer inmenso, ¿no? Y ahora con todos los procedimientos que hay para evitar el embarazo, pues mucho más. Desde que se inventó la pastilla a todos los procedimientos que hay ahora nuevos, pues efectivamente eh, la naturaleza nos ha dado una libertad impresionante para sentir placer. Entonces el ser humano es un gran regalo de la naturaleza lo que nos ha dado en la sexualidad, ¿no? Porque podemos gozar de ella sin necesidad de embarazarnos, ¿no? Y hay muchas maneras de poder lograrlo, ¿no? Y entonces esto permite precisamente que esa plenitud que puede encontrar el cuerpo y la mente también dentro de un proceso de amor sexual bien establecido, pues nos abre un panorama que cuando lo descubres, yo digo que somos la pareja que regresa al paraíso. O sea, nos expulsaron del paraíso. Pues una manera de regresar a este paraíso es precisamente nuestra relación de pareja, a través del amor y del amor sexuado, ¿sí? O sea, finalmente eso permite que tengamos los mejores momentos de nuestra vida, ¿no? Y que aprovechemos el regalo que la naturaleza nos ha dado de ejercer la sexualidad sin necesidad de que en cada situación sexual que tengamos, en cada relación, pues tengamos que reproducirnos, ¿no? Entonces, ahí se las dejo de tarea, ¿no? Esa es como la primera parte de lo que sería este conocimiento, ¿no? Ahora, ¿qué viene sucediendo? Pues no nomás es el placer. También la sociedad ha dividido el género, ¿no? Y ahora, pues hay más de dos, ¿no? Porque entonces hablamos de la comunidad LGTBX, ¿no? O sea, hay una gran variedad, porque son las expresiones que la persona puede tener acerca de su sexualidad, ¿sí? Y ya se reconoce que puede ser heterosexual, o que puede ser homosexual, o que puede ser bisexual. Y poco a poco la sociedad va a ido aprendiendo que todo es válido, porque finalmente cada uno de nosotros en nuestro cuerpo tenemos la libertad de poder ejercernos como nos llama la naturaleza que nos ha tocado en nuestra corporalidad. Entonces esta situación es bien interesante, ¿no? Porque finalmente cada uno de nosotros va a tener una expresión a partir no solamente de lo que la naturaleza nos ha dado en el cuerpo, sino de la expresión que hacemos de ese cuerpo a través del género, que no solamente es homosexual o heterosexual, ¿no? Hay variedad, ¿no? Entonces finalmente lo que venimos encontrando es que la sociedad ha ido poco a poco aceptando la diversidad de la expresión de la sexualidad. Esto no lo podíamos decir hace 40, 50 años, ¿no? Ahora sí, ¿no? Y hay comunidades lésbico-gay, ¿no? Y hay también, pues, no solamente comunidades, sino también hay formas en las cuales se expresa esa sexualidad, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante porque el otro elemento que está dentro de lo que es el ejercicio de esa sexualidad, pues es la cultura.
No es lo mismo una sexualidad dentro de un ambiente urbano que dentro de un ambiente rural. Y tampoco va a ser igual si nos vamos a la montaña o nos vamos a la playa. O que tenemos un clima cálido o tenemos un clima fresco, frío, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la geografía también implica esto, pues, ¿no? Y da como consecuencia no solamente eso, sino un aspecto cultural. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Si nosotros nos vamos a cualquiera de las zonas de playa de nuestro país, vamos a encontrar calor y la semidesnudez es normal. Pero si nos vamos a la montaña, nos vamos a ciudades que son frías, la desnudez no es lo típico, ¿no? Entonces finalmente la cultura también tiene un aspecto importante, ¿no? Y no solamente la cultura de acuerdo a la zona geográfica, o si estás en una ciudad, o si estás en un rancho, pues, ¿no? Sino también a las formas de creencia de la comunidad en donde te encuentres. Entonces, ¿qué necesitamos? Ir filtrando ese conocimiento precisamente para que haya cosas que las podamos aceptar y las podamos adquirir y otras que de plano podemos rechazarlas, ¿no? O mantenerlas con cierta distancia. ¿Para qué? Para que el ejercicio propio sea verdaderamente auténtico, que ahí es donde está la clave del asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque esa autenticidad está en el afecto que la pareja va a tener, independientemente del género, ¿sí? O sea, si ese afecto es auténtico y la sexualidad es placentera, independientemente del género, esa pareja tiene más probabilidad de ser integrada y verdaderamente feliz. Y entonces, ojo con eso, pues, ¿no? O sea, el afecto también dentro de la sexualidad es el afecto más profundo y significativo que podemos tener los seres humanos. ¿Por qué? Porque es la entrega completa, es la entrega total, como dicen algunas canciones, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Pues que contigo, con mi pareja, independiente otra vez del género, no soy más que lo que entrego, ¿no? Y soy tan auténtico que ahí me reconozco como persona en mi interior. Y entonces, obviamente, la conjugación de dos seres que saben expresarse sexualmente a través del afecto y del placer, pues se consigue una unión que es maravillosa, pues, ¿no? Que es otro de los regalos que la naturaleza nos ha dado a los humanos. Eso no lo vamos a ver en otros humanos, en otros seres, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nosotros, como humanos, tenemos esa capacidad afectiva del significado y de la profundidad del sentimiento. Y entonces, obviamente, cuando estamos en pareja es donde podemos expresar la mayor profundidad y el mayor significado, ¿sí? Y eso, pues, es el amor humano, ¿no? Y entonces ahí tienen ustedes otro aspecto muy importante de lo que es esta sexualidad, ¿no? Ahora, ¿qué viene sucediendo? Cuando ya esto se aplica a la parte de las discapacidades. Decía yo que el aspecto de discapacidad, pues es tan amplio que cada vez crece más. Ahora ya se habla de la neurodivergencia, ¿no? Y yo digo que todos somos neurodivergentes porque sí nos podemos parecer, pero cada uno tiene su propia identidad, ¿no? Y entonces, ¿qué encontramos? Pues que hay discapacidades de muchos tipos, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de la discapacidad, la sexualidad está presente. No necesariamente para la reproducción, porque hay discapacidades que son efectivamente genéticas y que no va a haber la posibilidad de que haya una reproducción. Ah, pero del placer y del afecto, claro que lo hay, claro que lo hay. Entonces nosotros como padres de un crío que tiene algún tipo de discapacidad, tenemos que facilitar que la expresión de esa sexualidad sea con seguridad, pero también con libertad, ¿no? ¿Y qué he podido ver y asesorar, ¿no? Pues que efectivamente niños y niñas que no tienen la posibilidad de tener una relación psicoafectiva porque están en una silla de ruedas o no hablan bien
o tienen alguna deficiencia intelectual o una deficiencia motora, visual, auditiva, verbal. Bueno, vamos a ir buscando la forma en la cual cuando esa niña, ese niño empiece a tener su desarrollo hormonal, que ese es el despertar de la sexualidad, entonces propiciemos que haya un proceso natural en el cual ese niño o esa niña puede encontrar el placer. Incluso, y hago una diferencia entre masturbación y autoerotismo. Es decir, la masturbación, pues, normalmente la obtenemos viendo pornografía y tocándonos para terminar, tanto hombres como mujeres teniendo un orgasmo. Pero eso no es una función lo más natural posible. El autoerotismo consiste en que yo pueda conocer mi cuerpo y pueda darme placer a mí mismo sin vergüenza y sin culpa. Y que además, en lugar de terminar de inmediato, lo pueda yo hacer con más lentitud para que ese placer dure mucho más tiempo. ¿Y qué viene sucediendo? El niño y la niña solitos empiezan a rozarse, ¿no? En la cama, ¿no? Empiezan a tener, se tocan, ¿no? Y obviamente el padre o la madre cuando ve eso puede asustarse, ¿no? Porque desconoce que hay un despertar en la sexualidad. Entonces el papá, la mamá tiene que darse cuenta de que ese niño, esa niña, a pesar de su discapacidad, ya está teniendo una expresión del placer sexual, que como digo, pues es el más elevado que tiene el cuerpo. Entonces hay que ayudar a eso, ¿sí? Con el objeto, primero, de que no nos asustemos y en segunda, de que podemos facilitar. ¿Con qué objeto? Pues si el niño, a pesar de tener parálisis cerebral, pueda rozarse y pueda tener una eyaculación. Y entonces lo voy a ayudar para precisamente acomodarlo en la cama, ponerle una toallita para que no manche las sábanas y finalmente darle la oportunidad y alentarlo para que lo pueda hacer. Pero para poder hacer eso, yo como padre, como madre, necesito quitarme la basura que tengo en la cabeza acerca de la sexualidad, porque si no lo voy a sentir como sucio, como pecaminoso, como algo indebido, algo incorrecto. No, es la naturaleza la que se está expresando en ese cuerpo. Y lo vamos a ver en todos, independientemente de la discapacidad que exista. Cuando hay ese despertar sexual, el padre y la madre lo que tienen que hacer es primero no asustarse y después dar la facilidad para que haya, sobre todo, higiene. Ojo con eso. Es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente si yo tengo vergüenza, culpa y ignorancia, pues entonces no le voy a ayudar a mi hijo o a mi hija a que pueda expresarse, ¿no? Y he tenido experiencias bien interesantes, ¿no? Donde efectivamente los padres dieron la oportunidad de que el niño y la niña, que ya tampoco eran tan niños ni tan niñas, o sea, ya eran adolescentes, más allá de la adolescencia, en realidad ya eran jóvenes, ¿no? Y entonces hicieron que se conocieran. Y en un momento los, las dos familias prepararon el lecho, que no fue nupcial, pero sí fue un lecho de placer, ¿sí? Y entonces en una de las casas los juntaron, les hicieron una recámara, bueno, les acomodaron una recámara con todas las condiciones para que tuvieran una noche romántica. Y eso fue maravilloso, ¿no? Porque entonces es como vivir la novela, ¿no? O sea, vivir el cuento de hadas, pues, ¿no? Entonces, evidentemente, por la discapacidad, pues no hubo tampoco ese compromiso afectivo que podría haber en otras parejas, ¿no? Pero sí lograron tener sus caricias, sus besos, ¿verdad? No supimos si efectivamente hubo penetración, porque pues la privacidad es la privacidad, pero la cara que tenían de felicidad al día siguiente fue inmemorable, pues, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Y en un ambiente de armonía en donde no existió la culpa, no existió la vergüenza, no existió la pena, sino que al contrario, se pudo ir acomodando precisamente la situación para que primero se conocieran, se tuvieran cierta confianza y efectivamente cuando uno de los dos dijo, pues sí, sí me gustaría y me gustaría estar con ella, fueron entonces acomodando las condiciones para que ellos pudieran tener pues una noche de amor, ¿no? Una noche de sexo, ¿no? Lo cual fue muy interesante, ¿no? Porque es un proceso que uno puede guiar, ¿no?
Y también otros casos, ¿no? Donde hay discapacidades, niños que tienen, por ejemplo, parálisis cerebral, que no hablan apenas de gluten y tienen ciertos movimientos, pero cuando este niño despertó, pues empezó a rozarse, ¿no? En su pene. Entonces, ¿qué estamos hablando? Pues de que ese rozamiento no fuera tan fuerte como para que de veras hubiera una eh, escoriación en la piel, ¿no? Porque entonces en lugar de ser placer, pues iba a haber dolor, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues le fuimos apoyando a la madre precisamente para que en lugar de una toalla, pues fuera una franela, ¿no? Y también hubiera pues, cierto lubricante, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el niño no terminara lastimado, ¿no? Y estamos hablando igual de un adolescente ya de 17, 18 años, ¿no? Entonces, la mamá, cada vez que ella sentía que el niño ya tenía ese deseo, pues lo ayudaba y lo dejaba solo. O sea, no estaba ahí vigilándolo, ¿no? O sea, entonces esa confianza es la que se va dando, ¿no? Ahora, cuando no hay discapacidades tan severas, es importantísimo que ese niño, esa niña tengan la información adecuada del funcionamiento, no solamente de las partes anatómicas, sino del funcionamiento de esas partes anatómicas. Es decir, dar conocimiento, porque esa parte pues es muy importante, ¿no? Y entonces, ¿qué viene sucediendo? Las discapacidades pueden ser orgánicas o pueden ser nada más funcionales, ¿sí? O sea, sí, estoy completo, puedo hablar, pero no del todo bien, porque hay una discapacidad funcional. O puede haber una discapacidad orgánica, pues el niño no ve o no puede caminar. O sea, ya hay una discapacidad de otro tipo. Entonces, nosotros necesitamos recibir asesoría para que entonces podamos conocer con cierta precisión la discapacidad que tiene cada uno de los muchachitos o las niñas que están recibiendo y los padres conocer eso, precisamente para poder ayudar. Y lo primero es no asustarse, porque la sexualidad, pues es lo más natural que tenemos en el cuerpo, ¿no? Desafortunadamente, por la cultura que tenemos en México, hay un desconocimiento que hasta a mí me parece un poco absurdo y completo de lo que es el funcionamiento del cuerpo humano, pues es algo que se nos dio de manera natural, ¿no? Pero nos las han asociado con el pecado y con lo sucio, pues, ¿no? Y entonces, obviamente, pues esa situación hay que vencerla para que no quedemos atrapados en la ignorancia y no quedemos atrapados tampoco en ese mal funcionamiento de una situación que pues no tendría por qué ser de castigo ni tampoco de ignorancia, ¿no? Entonces, yo quisiera abrir un nuevo espacio para que ustedes hagan preguntas acerca de lo que acabo de exponer y si tienen alguna cuestión que quieran preguntar acerca del caso particular que ustedes viven, pues poder abrir un foro para poder hacer aquí una conversación y que el colectivo pues se vea beneficiado con la información. Entonces, si hay alguna pregunta, pues levanten su manita y abran su micrófono y hagan su pregunta. Con mucho gusto. Doctor Armando, lo que he visto es que luego, ya es como un ritual que tenemos, que me tengo que aventar yo a hacer la primera pregunta para que se venga el Bien, diluvio de preguntas. bien, Y a mí bueno, me surgieron me llamaron la atención algunas observaciones y me hicieron recordar algunas estadísticas y datos que tuve oportunidad de leer. Me encantó la distinción que hizo usted entre masturbación y autoerotismo, porque creo que es algo que efectivamente no, como padres, muchas veces no gestionamos de manera correcta. Y especialmente con el uso muchas veces irrestricto que les permitimos al celular a nuestros pequeños. Y por ahí leí alguna estadística que ya el comienzo del uso de la pornografía está por ahí de los 9 años, una cosa por el estilo, en cierto, lugares como cierto. Estados Unidos, algo por el estilo. Cuando lo leí dije, "Ay, no, seguramente esto es fake news, ¿no? Pero Ujú. he escuchado ese dato repetido en varias ocasiones
Y sí creo que es un peligro y sí creo que es una, como usted le llamó, puede ser una distorsión justamente de la sexualidad. Entonces me gustaría, si nos lo permite, ahondar un poquito justamente, primero en esa distinción entre masturbación y autoerotismo, pero también me gustaría mucho escuchar su opinión sobre la pornografía y la sexualidad. Mira, qué buena pregunta, Pablo, porque finalmente, efectivamente, la pornografía, después de lo que es el narcotráfico, es el mejor negocio. Y a veces más que el mismo narcotráfico. O sea, es increíble eso, ¿no? Y efectivamente, los productores, que pues finalmente es una industria, se vanaglorian de haber bajado la edad del inicio del ver la pornografía de los 11 años a los 9 y lo ven como un triunfo. Pues sí, porque para ellos significa dinero, ¿no? O sea, sí, significa más gente que los ve, ¿no? Pero hacen una distorsión, porque finalmente la pornografía como negocio, ya como industria, no va a mostrar lo que es el ejercicio saludable de la sexualidad, que sería otra cosa completamente diferente. ¿Qué vemos en la pornografía? Mete, saca, exposición de genitales, sexo oral, sexo anal y grupos, ¿no? Orgías. Eso evidentemente excita, pero no lo vamos a encontrar fácilmente en la comunidad. O sea, eso no está dentro de lo que es lo común, pues, ¿no? Claro que existen grupos, ¿verdad? Que sí pueden practicar eso, ¿no? Y efectivamente, pues hay una comercialización de todo eso, porque finalmente, como sabemos que hay una ignorancia acerca del ejercicio saludable, entonces se genera una curiosidad mórbida, ¿no? Es una curiosidad morbosa, ¿no? Entonces, evidentemente, pues el industrial que le va a meter dinero a eso, porque es una industria, pues claro que va a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y si uno busca las páginas, te vas a dar cuenta que hay que interracial, ¿no? Que de 18 años, ¿no? Que con boobies grandes, que con pompas grandotas, que tríos, cuartetos y quintetos, no, que relaciones lésbicas, que relaciones homosexuales. Bueno, si le buscas más en lo profundo, vas a encontrar hasta relaciones con animales. O sea, ya es una distorsión tremenda, ¿no? O sea, finalmente es lo que es el deep, ¿no? O sea, lo que es el Internet profundo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esa es una situación que, ¿no? Y dentro de eso, no nomás está la pornografía, también están todas las personas que son delincuentes que se dedican al abuso. O sea, el que cae en el abuso es porque está ignorando que el peligro en el que se está metiendo, ¿no? Y el que lo hace, pues está arriesgándose porque está haciendo algo, algo que es indebido completamente, ¿no? Entonces, eh, es algo distinto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Hay una parte oscura acerca de esta parte, ¿no? Ahora, si yo me voy a lo que es la masturbación, pues me voy a meter en eso, ¿no? Pero si es el autoerotismo, es conocer mi cuerpo, conocer mi capacidad placentera. Y eso requiere de información. Entonces ya es otra cosa, ¿no? Y también requiere de que tanto el hombre como la mujer no es que tengan la culminación de su orgasmo de manera inmediata, ¿no? Sino que puedan lograr que ese placer dure más tiempo, ¿no? Entonces eso ya hace una gran diferencia en esto, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias por esa pregunta, doctor. Fíjese, tenemos una aquí en el chat que a mí me parece, Sí, a mí me parece interesantísima, pero también muy complicada de contestar. Entonces, se la leo. sí, sí, la estoy Dice, viendo. dice sí que, aún así aún así la voy a leer para que la escuchen todos Sí, los sí, demás. adelante, léela, léela, para que todo el Eh, mundo la escuche. ¿Qué tan recomendable es hacer ligadura de trompas a una mujer con discapacidad y a qué edad? Eso lo tendríamos que consultar con un ginecólogo, porque es el que tendría que hacer la intervención, es una intervención quirúrgica, ¿no? Porque depende del crecimiento del cuerpo, ¿no?
Esa parte es algo que tenemos que valorar de manera multidisciplinaria, con el objeto de que seamos varias personas las que podamos tener una opinión acerca de un caso específico y que dependiendo, como dice la pregunta, de la edad, pues a qué horas es conveniente, ¿no? Porque obviamente si está en crecimiento, pues tiene que haber algunos riesgos, ¿no? Y eso pues lo va a saber el ginecólogo, eso lo va a saber el médico, ¿no? Y entonces finalmente, a lo mejor no solamente el ginecólogo, sino también un endocrinólogo, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos una opinión sustentada en experiencia clínica y de esa manera entonces poder tener la certeza de hacerlo en el momento adecuado, ¿no? Esa parte me parece muy, muy importante, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos con la mano levantada, tenemos a Sandra A Rocha. Sandra. Si gustas abrir tu micrófono, te escuchamos con mucho gusto. Adelante, Sandra. Hola, buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta, ¿sí me escuchan? Sí, sí, adelante. Mi pregunta, o no sé, como observación, va como un poco enfocada a lo que ustedes platicaban, ¿no? Sobre masturbación o autoerotismo. Pero ¿de qué manera tú como papá identificas, ¿no? Esa gran diferencia entre masturbación o autoerotismo? Porque pues hablan como de que la masturbación viene desde la parte del acercamiento a la pornografía, digamos que es algo como más social, algo aprendido. Y Ujú. el autoerotismo es como el descubrimiento de tu cuerpo, ¿no? Pero Exacto. me ha tocado en consultorio que los papás me dicen: "Oye, es que siento que mi hijo o mi hija, no sé, se toca o tiene la necesidad, o he notado que siente placer porque tal vez alguien le hizo algo, o porque tal vez vio algo", ¿no? Entonces, ¿cuál es esa delgada línea eh, entre masturbación y autoerotismo? O cómo tal vez podríamos darle una herramienta a los padres para que, pues, pudieran identificar eso o tengan como más clara esa situación. Bien. Qué buena pregunta, Sandra. Muchas gracias. Mira, es Gracias. importante que los padres observen cómo fue ese despertar. Porque ese despertar al placer sexual es natural. Pueden ser niños que jamás hayan visto una escena erótica, ni tampoco hayan visto que los papás se besan o se acarician o la desnudez del cuerpo del padre o de la madre, o no la desnudez, sino la semidesnudez, ¿no? Cuando ya viene la hormona, que es precisamente un poquito después de la pubertad, que ya la hormona empieza a hacer en el cuerpo sus cambios, va a haber un despertar, ¿no? ¿Y qué viene sucediendo? Pues en las niñas es la menarca, es la aparición de su primera menstruación, ¿no? ¿Y qué viene en los niños? Pues la primera vez que van a eyacular, ¿no? Y que posiblemente lo hacen incluso dormidos, tienen su primer sueño erótico y no han visto pornografía. Entonces, ese despertar es en el cual los adultos tienen que estar vigilando, dándose cuenta porque se va a observar, pues, ¿no? Y es ahí donde el adulto puede ayudar a que precisamente no haya un roce que lastime, ¿no? Sino que lo vea con naturalidad, porque es un despertar natural, ¿sí? Y estar informados, ¿no? Estar informados porque efectivamente tienen que tener, pues, una conversación, ya sea con el pediatra, con el médico, con el ginecólogo, con el sexólogo, con el psicólogo, con el objeto de que cuando intervengan sea con seguridad, no sea con vergüenza, ni con culpa, ni con situaciones adversas, pues, que son las emociones que maltratan a la sexualidad, porque nos pasa incluso a la gente sana. Yo voy a la sexualidad con mi pareja con culpa y vergüenza, ¿y cómo creen que va a haber ese placer? Pues muy disminuido, ¿no? No va a haber una expresión placentera amplia, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en consideración que los adultos tenemos que estar observando y de alguna manera ayudar al niño o a la niña a que esa expresión de la sexualidad sea natural, porque el despertar es normal. Entonces, aquí, ¿cuál es digamos, la recomendación? Que estén atentos,
que estén atentos, porque finalmente el hecho de que yo esté atento y no me dé culpa o vergüenza o ansia el ver que la niña o el niño están tocándose, no hay que verlo con naturalidad y poder apoyar, ¿no? Como les digo, pues en lugar de una toalla, pues una franela, ¿no? En lugar de un lubricante, ¿me entienden? Entonces, eso va a permitir que haya una apreciación natural, ¿no? Porque pues algo que es completamente natural, pues es el ejercicio de la sexualidad. No sé si eso te aclara, mi querida Arlet. Sí, muchas gracias. Bueno, principalmente es eso, ¿no? Que no siga o que no te quedes con una idea o con Ajá, la seguridad de que tal vez tu hijo está expuesto, ¿no? Había un momento claro, en el que usted decía que hay que guiarlos y más que nada que sea con seguridad, ¿no? Porque cierto, creo que el hecho de no guiarnos los expone a situaciones inseguras, ¿no? El hecho de tal vez claro, no entender la sexualidad de los pequeños, y más cuando hay una discapacidad de por medio, yes, este, pues los expone creo que aún más, y creo que no en su propio ambiente, ¿no? Sino en yes, ambientes externos, ¿no? correcto, es correcto. Entonces, Y recuerden que la higiene es una parte fundamental en este cuidado. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta en el chat ¿Sí? que creo que toca un punto medular para nuestra comunidad. Dice, doctor, buenas noches. En personas con parálisis cerebral, el descubrimiento de la sexualidad, ¿en qué edad empieza a ser relevante? Normalmente es en la adolescencia, que es cuando ya el niño o la niña va a empezar a tener este despertar hormonal. ¿Qué estoy hablando? De los 13, 14 años en adelante. Y ahí hay un ciclo que cada persona, cada cuerpo, pues es el propio, ¿no? O sea, hay niños que tienen un despertar más rápido, ¿no? Son precoces, decimos, y otros que son un poco más tardados. Depende de su desarrollo y depende también del clima, depende también de la alimentación, ¿no? Entonces es importante que nosotros, es importante, o sea, nos demos cuenta de que tenemos que estar atentos a ese despertar precisamente para poder no avergonzarnos, no sentir culpa, no ser ignorantes al respecto, sino de apoyar el proceso. Esa sería la fórmula, ¿no? Muchas gracias. Le abrimos el micrófono a Arlet. Arlet, adelante con tu pregunta. Arleta, adelante. Hola, buenas noches. Hola. Me voy a prender la cámara también. Pues lo que yo le quería preguntar, doctor, yo tengo un pequeñito de 7 años y tiene diagnóstico de autismo. Ahí dentro de RIE, pues ya ve que tenemos el servicio de escolarización, que es el acompañamiento en las escuelas. Sí. Entonces, cuando la terapeuta fue a su escuela, él estaba en una escuela regular, pues sí me reportaron varias veces las maestras y era como que casi, casi me lo querían exorcizar, ¿verdad? De que el niño como que 2 veces en clase sí se bajaba el pantalón frente a los niños y pues comenzaba a tocarse. Ellas pues al principio no sabían cómo actuar Claro. y después me comentaban que coincidía cuando él terminaba sus actividades y como que tenía tiempos muertos. En ese momento lo que pues recomendó la terapeuta fue que desviaran su atención, ¿no? Ujú, ujú. Porque coincidía que como que empezaba a poner las manitas abajo de la mesa y luego poco a poco iba, pues se tocaba el pene, ¿no? Entonces sí lo que dijeron que cuando notaran esa situación, pues que le desviaran la atención hacia otra actividad para que él no lo hiciera. Yo después les dije que yo no estaba tan de acuerdo, que si mi hijo hacía eso era porque en ese momento tal vez se presentaba esa necesidad de Ujú, autoexploración. ujú, ujú. Yo lo que traté de hacer, digo, no sé si usted me dirá si estoy bien o no, fue tratar de explicarle que eso se hace como que en un ambiente en privado. Entonces yo le Sí, decía, bueno, exacto. puede ser en tu recámara, en casa, en el baño, pero donde sea un tiempo contigo, ¿no? Pues hasta ahorita, pues ya no estamos en ese colegio, ya estamos en otro, pero pues digo, fue lo que yo traté de hacer. Entonces no sé qué usted me pueda comentar al respecto, si es lo mejor. Hiciste lo correcto, porque efectivamente la sexualidad es privada.
si se requiere de esa condición básica, pues, ¿no? No es algo que podemos hacer público, ¿no? Porque evidentemente, pues, es la expresión de la intimidad. Entonces, hicieron lo correcto. E incluso estuvo también correcto que lo sacaran de esa escuela, porque finalmente se hace una imagen que se convierte en un chisme, ¿no? Y al rato para ese chisme, pues es imposible, ¿no? Y no, y pues el niño no lo hacía con ningún tipo de, pues, de morbo ni Obvio. nada, digo, aún está pequeño y pues por eso optamos, porque pues si no supieron cómo manejarlo y cómo actuar en su momento, pues entonces no estábamos en ¿Para el qué lo lugar dejas indicado. ahí? Claro, ¿para qué lo dejas ahí? No era el lugar indicado, ¿no? Y hiciste lo correcto también, o sea, en el momento de irle indicando al niño de que eso es privado y que no se puede hacer en un salón de clases al terminar una actividad, ¿no? Entonces, yo creo que la actuación que tuvieron ustedes como padres, pues fue excelente, pues. O sea, Sí. le estás enseñando al niño precisamente que hay que aislarse, que tiene que ser en privado, y luego lo sacas de la comunidad donde no supieron manejar la situación, pues ya. Y ahora el solito se va al baño y hasta me cierra la puerta, entonces, Exacto, pero es parte ya, de, ¿no? claro. Y tiene que seguir la educación, porque finalmente todos los niños requieren de esa educación, ¿no? Y incluso tuve en alguna ocasión un caso también de un niño de primero, segundo de primaria, que efectivamente se tocó tantas veces que de veras se lastimó, ¿no? O sea, y lo hizo en su casa, pues, o sea, se metió al baño, lo bañaron y todo, pues lo dejaron, estuvieron bien, pero al rato efectivamente se lastimó de tanto tocarse, ¿no? Se le puso el pene morado, ¿no? Y los papás medio se asustaron, fueron a ver al pediatra y después me fueron a ver a mí, ¿no? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Hablar con el niño, ¿no? ¿Por qué? Porque todo placer en exceso produce dolor. Esa fue la lección para el niño, ¿no? Todo placer en exceso produce dolor. Entonces, modérate, ¿no? Y lo aprendió, o sea, lo entendió, ¿no? Pues muy bien, te felicito. Bueno, muchas gracias, bonita noche. Gracias, Arlet. San, pues estás de racha, entonces, te abrimos el micrófono una vez más. Sí, por ahí había alguien con la mano levantada, ¿no? O ya no. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Armando. Otra pregunta. Sí, Varias veces me han comentado que niños ya mayores, como de 10 años a 16, igual con discapacidad, me han dicho que los doctores en esta etapa de su despertar sexual, que los doctores les recomiendan a las mamás que controlen como la parte hormonal, como para apagar esa flama que se despierta en los pequeños, ¿no? Entonces, no sé qué tan recomendable es. Yo personalmente pensaría que pues solamente es retrasar o como inhibir algo que pues realmente es es natural. cromonatural, ¿no? Pero pues no sé realmente cómo funciona esta situación hormonal, si la reprimes hormonalmente y el día que dejes de reprimirla hormonalmente, pues vuelve a suceder, o cómo es que Claro, pasa. Ajá. claro que vuelve a suceder. Sí puedes estar retardando a través de medicamento un proceso natural, pero forma parte del crecimiento y del desarrollo corporal. Entonces, obviamente intervenir en un proceso, pues sí requiere de que haya un especialista responsable que se haga cargo del proceso, ¿no? Pero finalmente no lo va a poder detener. Cuando se deje de tener la medicación, pues va a despertar otra vez, ¿no? Y puede despertar más fuerte, pues, ¿no? Porque entonces va a ser así, lo que no pasó, pues ahora va a pasar al doble, ¿no? Lo mejor es conducir el proceso natural, ¿no? Con información, con un acompañamiento consciente. Esa es la mejor forma, ¿no? Porque entonces vas permitiendo que el cuerpo vaya desarrollando su capacidad y que vaya teniendo la experiencia a solas, en principio, ¿no? Y más adelante, cuando ya hay otra condición, pues como les contaba el caso, ¿no? De la mamá que sí tuvo la oportunidad de conocer otra familia, con otro niño también,
¿no? Y se gustaron porque sí se dieron los padres cuenta de que había atractivo y les prepararon el hecho, pues, o sea, fue una condición bastante bonita y muy agradable para los dos, ¿no? Entonces eso permite precisamente que haya una expresión en principio natural y gratificante, que eso es lo que se busca, ¿no? Y ya sabemos que el sexo pues, puede ser, llegar a ser o muy gratificante o tremendamente frustrante, que es cuando pasa el abuso, ¿no? Entonces hay que conducirlo de una manera natural, es lo mejor. Ok, gracias. Sí, Ujú. Leticia, abrimos el micrófono para su pregunta. Hola, buenas noches. hola Leti. Hola, buenas noches, doctor. Mi pregunta es, yo tengo un niño también, autista, tiene 5 años y medio. Hace en el otro ciclo escolar, también a mí me mandó, traer la maestra, que porque, por ejemplo, si se acercaba con ella, se acercaba mucho y, por ejemplo, le gusta bailar y hacía movimientos para mí. Yo le decía que ocasionalmente había visto videos y pues ya ve que ahorita como son los bailes de pues ya muy exóticos, ¿no? Entonces Ujú. yo lo relacioné con eso y ella me dijo que pues lo observara. Pero en sí la pregunta es, por ejemplo, como está muy pequeño y ya escuché ahorita en la charla que pues normalmente pues sabemos la etapa de la pubertad a qué edad comienza, pero escuchando ahorita Arlet, el de ella de 7, el mío, le repito, de, fue eso como hace medio año, tenía 5 años. Entonces, en esa edad sí, sí puede también ya querer explorar, o si la maestra también no lo canalizó mal, o no sé. Mira, qué buena pregunta también, porque finalmente una cosa es el juego, que sí puede llegar a ser erótico, y otra es el despertar ya de la sexualidad como tal. Ujú. El juego erótico es una exploración y evidentemente los niños, eh, sobre todo si es hombre, va a Varón. tener erecciones desde antes del nacimiento. O sea, la Oh, erección es natural, ¿sí? Ujú. Y va a ser matutina. El saludo al sol, digo yo, ¿no? O sea, firmes ya, ¿no? Y eso lo vamos a ver con frecuencia, ¿no? Y Ujú. evidentemente si el niño a esas edades está expuesto porque logró ver en el teléfono del papá que tiene algunos videos, no necesariamente pornográficos, sino de Ujú. mujeres desnudas, pues Ya. evidentemente está despertando una curiosidad que no va para esa edad, ¿no? Y si ustedes se meten al YouTube, se van a encontrar precisamente a un niño que está viendo mujeres desnudas bailando y el papá le quiere quitar el celular y el niño hace un berrinche tremendo, ¿no? Porque quiere seguir viendo eso, ¿no? Y también te van a encontrar a un niño que se está tocando el pene y el pene se le erecta, ¿verdad? Porque está jugando con él. Entonces, en esas edades hay un juego, ¿sí? Que es normal. Y efectivamente, la mejor forma es buscar una distracción, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya un exceso, porque como estaba diciendo hace rato, ¿no? Si se nos pasa la mano, lo que va a haber es dolor, ¿no? Y Sí. obviamente agregar información. ¿Por qué? Porque el niño, la niña tiene que aprender a ir haciendo higiene de sus partes genitales gradualmente, ¿no? Y sobre todo en las niñas, porque el orificio anal está muy cerca del inicio de su vagina. Y entonces, obviamente, si no se limpió bien y está jugando y está rozándose, entonces la bacteria que hay en las heces puede llegar a la vagina. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones, ¿no? Y siempre hacerlo de manera cariñosa. No es niño, déjese ahí, qué cochino. O sea, no es eso, ¿no? Es enseñarle, mi amor, ven para acá, ¿no? Y te enseño a que puedas lavarte, a que puedas tocarte sin lastimarte. No juzgo,
sino voy conduciendo. Esa es la parte clave, ¿no? Ir conduciendo. Como lo decía hace rato la mamá, o sea, hasta lo sacó de la escuela, pues sí es lo que hay que hacer, o sea, darle las condiciones adecuadas para que esa expresión vaya siendo lo más natural posible. Sí, entonces ese despertar también puede ser a la edad que sea, porque por ejemplo, él no se toca, en sí no se toca el pene. Él, por ejemplo, bueno, ahorita ya lo dejó de hacer, pero cuando me dijo la maestra, era arrimarse y como que frotar el pene, obviamente. Por ejemplo, en la Claro, pierna de la maestra. Ajá, claro, claro. es la conducta que, que más o Todas menos esas está. conductas son normales, todas esas Ajá, conductas son normales. El que no las sabe interpretar es el adulto. Esa es la sí, cosa. Y los maestros no me digas que tienen una formación como para saber qué hacer. Pues no saben qué hacer. sí, Y le no digo, es yo porque lo tengan la mala veo intención. a los videos de, ¿cómo se llama? De baile, o sea, Pues de sí, pues baile, de ahorita, sí. Pues perreo, que imagínate, el videos, ok, perreo nomás con eso, ¿no? exactamente, Mira, ok, les platico el caso, ¿no? Les platico el caso. Llega una mamá muy asustada porque me dice, Armando, mi niño quiso tocarme los pechos, ¿no? O sea, me quiso desabrochar la blusa y tocarme el pecho. Le digo, a ver, ¿qué estaban haciendo? O sea, ¿cómo fue eso, no? Pues, ¿qué sucedía? La señora veía las novelas de Televisa, ¿verdad? Que es puro erotismo barato, ¿verdad? Y obviamente el niño veía las semidesnudeces y además se acostaban en la misma cama. La señora estaba viendo la novela con el niño al lado. Pues claro, el niño imitó lo que vio. O sea, cuidado, ¿no? Cuidado, porque pues obviamente, y para el niño no era una cosa erótica, era un juego. Estaba repitiendo lo que vio en la televisión, ¿no? sí, Obviamente la señora se asustó y me habló al día siguiente. Le dije, mira, pueden seguir viendo la novela, pero no en la cama. O sea, o sea, ahí qué onda, ¿no? O sea, no, no, no. Y bueno, date cuenta que ese tipo de novelas, pues no es para niños, ¿no? O sea, ahí donde está, les digo, el desconocimiento, ¿no? Y el temor, el miedo, ¿no? La vergüenza, la culpa, que son las emociones que se asocian a este tipo de cosas y que pues no funcionan. ok, muchísimas gracias. Con gusto, con gusto. Ahorita, hijo, ¿Tenemos Pues no alguien sé si más? hay algo más, Pablo, sino para ir Ujú. concluyendo. Sí, parece que pues vamos a dar una oportunidad a un último. ¿Alguien más que quiera? Ok, ok. Tenemos una pregunta excelente y esa yo me voy hasta atrever a responderla. Una pre-respuesta. Sí, Porque adelante. nos pregunta justamente, nos pregunta Vicky si nos puede sugerir algunos títulos del tema que nos puedan servir de guía. Y entonces, pues yo conozco un autor excelente, escritor de más de 11 libros, porque justamente, pues usted, doctor, tiene, títulos y cursos, sobre el tema. Entonces, ahora sí, le permito que nos diga Adelante, un Pablo, poquito. adelante, porque hasta a mí me va a servir eso. Sí, sí, sí. No, pues sí, pues pues justamente lo que ha escrito y los cursos que tiene el doctor Armando, en su sitio web. Después les pasamos toda esa información. Pero no sé si usted quiera recomendarnos algún Pues mira, otro. tenemos un diplomado de sexualidad Ujú, en donde precisamente buscamos la orientación lo más amplia posible, con el objeto de que la persona pueda tener ese conocimiento, ¿no? ujú, También tenemos un diplomado de terapia de pareja, precisamente para hacer que las personas puedan tener una mejor relación, ¿no? Y hay mucho material ya escrito acerca de lo que es el ejercicio de la sexualidad infantil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están las abejas y las mariposas, ¿no? Y con esa metáfora le vamos enseñando al niño cómo se va haciendo la reproducción. Y son dibujos animados, ¿no? O sea, son dibujos que se pueden iluminar y que no tienen una connotación así erótica abierta, ni tampoco una connotación sexual tampoco abierta, ¿no? Sino es de orientación y de información. ujú. Y esa es la clave, ¿no? Esa es la clave de poder reunir esto, ¿no? Y sí,
déjame investigar, Pablo, y te hago una bibliografía de lo Muchísimas que ya hay, ¿no? Porque sí hay. gracias. Entonces es cuestión de darme la tarea de hacer alguna recopilación y te la paso para que la podamos compartir, Pablo, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Y pues si me lo permite, si me permite dar otro gran anuncio, otra sorpresa que tenemos para la ¿Sí? comunidad. Es que pues justamente en su generosidad, el doctor Armando se ofreció a que pues iniciáramos un grupo de WhatsApp para la comunidad, donde él personalmente se ofrece justamente a responder nuestras dudas y a darnos información. Entonces, en el chat van a encontrar ahí un enlace que compartió la cuenta de Trabajo Social RIE, donde hay justamente un formulario que va a servir para dos cosas. Pues una para que registren su asistencia, pero otra justamente para que nos digan ahí si quieren que los añadamos al grupo, donde pues yo les recomiendo ciertamente que se unan, que pues sinceramente Armando pues es un inmenso regalo, porque pues vamos a tener así que una línea directa de comunicación con el experto, ¿no? Entonces cuando la duda surja, La Mm, preguntan. no me tienen que preguntar a mí porque ya se imaginarán qué respuesta les daré, ¿no? Entonces, vamos directo con el experto. Aquí volvieron a poner en el chat el enlace al formulario. Entonces, sí les pido encarecidamente que registren su asistencia. Y pues si no hay nada más, no surgió ninguna otra duda, dejo pues la despedida en manos justamente pues de nuestra querida fundadora, que pues seguramente tendrá algunas palabras para ti, Armando. Vicky, ¿estás, Gracias. estás por ahí para... Ahí está, Aquí aquí estoy, ya aquí llegó. estoy, aquí Adelante, estoy. Vicky. Pues, doctor Armando Quiroz, de verdad es un agasajo haberlo tenido con nosotros. Muchas gracias. Agradecerle infinitamente la disposición, como bien dice Pablo, sin abrir estos caminos con este tema tan delicado y que tanto inquieta a nuestros papás. No es fácil encontrar una persona de la calidad y del talento que usted posee. El que comparta con nosotros sus experiencias ha sido maravilloso. Segura estoy que los papás estarán ahí muy inquietos y muy dispuestos pues a esta gran apertura de este grupo, a este gran beneficio que nos da esta consideración que tiene con nosotros para poder estar interactuando con nuestros papis. De verdad le agradecemos muchísimo. Eso habla mucho de la calidad, no solo de profesional, sino de persona que es usted. Y pues bueno, pues Gracias. no queda más que agradecer. Yo le decía en un inicio que no son coincidencias, son diosidencias, y bueno, Ríe es bendecido al tenerlo usted. Y cerrar Muchas justo gracias. esta jornada de webinars en el marco de nuestro 15 aniversario con una presencia del tamaño de usted. Muchas gracias, doctor Armando, muchas gracias, le agradezco muchísimo y le agradecemos todos los papis el que nos haya regalado estos momentos. Muchas gracias. Con muchísimo gusto y pues nos vemos en el chat. Ahí vamos a continuar. Muchas gracias. Ahí continuaremos. Y por ahí algunos títulos que pueda sugerirle a los papis para que podamos leer y tener, justo iniciar esta cultura, ¿no? Esta cultura sobre la Exacto. sexualidad que, como bien dice, no la tenemos en México y más aún esta cultura sobre sexualidad en discapacidad, ¿no? Con muchísimo gusto de compartir con ustedes y de seguir adelante, ¿no? Porque hay que hacer, yo digo, un movimiento, ¿no? Un movimiento Así es, social que nos vaya así es, haciendo crecer y que podamos llegar a más personas. Eso a mí me parece crucial, fundamental. Y pues muchas así gracias es. por permitirme estar con ustedes esta noche. Gracias, doctor. Un placer. Al contrario, doctor, fue un Buenas gusto noches a tenerlo. todos. Un placer. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Doctor, excelente noche. Muchísimas gracias por estar con Igualmente, nosotros. nos Buenas despedimos. noches a todos. Bye. Bye. Buenas noches.